Ahora a esta altura del partido, ¿a quién le importa, no? Bueno, este es el segundo módulo del Café Literario Más Allá de las Palabras de hoy, 5 de marzo, que hoy no hablamos de la fecha, pero no importa, este es el segundo módulo y va a seguir Elvira Perrielo. Estaba- Buscaba para abrir el micrófono, no lo había cerrado todavía. ¿Viste? Cada uno hace lo que puede. Sí, O se le que pierden las cosas, lo que salga. Va. Pero yo quería contarles que los miércoles a la tarde estoy yendo a aprender tango. Desde hace un tiempo atrás vamos con tango. Eduardo. Tango, sí. Vamos a aprender tango porque, viste, hay que moverse. Y bueno, allá va. Hace unas clases atrás Eduardo no pudo venir y fui yo sola. Resulta que en la clase tenemos dos profesores y en la primer parte de la clase trabajamos con los pasos, con las figuras que queremos aprender y esto lo hacemos con una mujer, en tanto que los hombres lo hacen con el profesor varón, pero que al final de la clase se entrecruzan los grupos y practicamos lo que podemos. Hace unos días atrás estábamos en esto. Habíamos aprendido una nueva figura que teníamos que recordar. Era algo así como dos pasos en diagonal y después salíamos con un 8. Esas cosas que, bueno, uno tiene que ir aprendiendo ya a esta altura. Lo cierto es que llegó el momento de juntarnos y había el doble de mujeres que de hombres. Esto siempre ocurre en las clases de baile, los hombres no son tantos. Así que con un criterio bastante lógico, eh, nos asignaron un hombre a cada dos mujeres. Y allí comenzamos alternativamente una y otra a ensayar con el varón. Me tocó a mí primero ensayar con el compañero que nos habían asignado y fue medio dificultosa la cosa porque yo no tenía claro lo que había que hacer. Parece que él tampoco mucho, aunque debía marcarme. La cuestión es que después de algunos desencuentros comenzamos a coordinarnos y empezamos. Cuando empezamos a entendernos, cambió por mi compañera y así alternativamente una y otra vez íbamos ensayando. En los tiempos en que yo quedaba fuera del baile, me puse a mirar las parejas que nos rodeaban. Y al lado nuestro había una pareja que él bailaba, se ve que hacía mucho que venía porque bailaba una maravilla y tenía por compañera también alguien con experiencia y con un físico que era imposible dejar de mirarlo. Así que bailaban y lo hacían deslumbrando a casi todos. Pero la otra asignada, la otra mujer asignada a la pareja, era una señora apocada, tímida, que además hacía poco tiempo que venía, por lo que cada vez que ella se iba como retirando para atrás al ver la excelencia de la pareja, al punto tal que quedó apoyada contra la pared, mirando cómo bailaban sus compañeros. Sentí pena por ella y miré quién era y miré al hombre y me acordé que en unas clases atrás, este, que es un vivito, había,
había venido la profesora a buscar un hombre para que la acompañara a mostrar unos pasos y él se ofreció enseguida. La tomó y no paró de bailar con ella hasta que se terminó la clase, por lo que los demás no hicimos nada. Y ahora estaba repitiendo con ella otra vez lo mismo. Sentí una bronca. Le iba a decir, mire que acá no cambian de pareja, pero iba a parecer una nenita de primaria. Señorito, profesor, mire que acá no cumplen con las reglas. No podía hacer eso, así que cuando me tocó bailar otra vez con mi compañero, lo valoré. Lo abracé de otra manera. Bailamos distinto. Y ahí entendí lo que el profesor quería que aprendiéramos. En el tango, si bien la técnica es importante, lo que vale es el abrazo. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! El cuento se llama Clase de Tango y es de Patricia Borenstein. Te mando, porque el apellido tiene bastantes consonantes sin vocales, así Bueno, que por te lo eso, de escribo en el Patricia. chat. Ahora anotarlo. Bueno, Sí, sí. seguimos con Rubén. Gracias. Ah, a ver, Rubén, si está por ahí. Sí, 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 Bueno, acá. Buenas tardes. Estoy aterrado, rodeado de tantas mujeres, así que voy a y no han tratar. venido los hombres, mirá, no han abandonado. José no No, apareció. había un día que estaba muy, muy triste, qué sé yo, ¿viste? Cuando te pasan las cosas así Sí, de que no te sale nada. sí. Entonces hice una poesía que dice, a veces presiento. Dice, a veces presiento que todo es en vano. Presiento la mano del mundo traidor. Presiento el dolor de mi propio hermano y presiento que vamos a la destrucción. En otras, en cambio, presiento la vida, que aunque corrompida quiere la paz y estalla entre cosas que al mundo sorprende. Están en la gente y en saber amar. Por eso el presente está muy latente, tal vez en la gente que quiere la paz o tal vez en la otra, que no quiere lo mismo, en el canto al sí mismo para poder perdurar. Y estalla entre buenos y estalla entre malos, y están a los palos midiendo su honor, honor que no existe, como no existen fronteras, porque la vida entera es un canto de amor. Gracias. Qué bueno, ¿es tuyo? A Sí, veces sí, presiento. Muy lindo. gracias. Te salió lindo. Dice, a veces presiento y hermoso. Silvia, Bueno, Niamey era el más poderoso de todos los reyes del aire. Su granja estaba ubicada sobre un tapiz hermoso de nubes. Un día decidió casarse y pidió que convocaran a las 4 jóvenes más bellas de todo su reino. Cuando ellas estuvieron frente a él, les preguntó a cada una: ¿qué harías tú si yo me casara contigo? La primera de ellas, a Coco, le respondió: barrería todas las nubes y acomodaría toda tu casa. La segunda le dijo: prepararía los más ricos, suculentos platos para ti. La tercera le respondió: hilaría montañas de nubes
e iría todos los días hasta la fuente a buscar agua fresca para ti. La cuarta le respondió, yo te daría un hijo de oro. Niamey eligió a la cuarta y pidió que se preparara la boda. A Coco, la primera de las jóvenes, quedó un poco desorientada ante la decisión de Niamey. Y como era muy envidiosa, le solicitó poder ser la dama de compañía de la futura reina. Él accedió. Estaban viviendo muy felices después de la boda y ya estaban preparando la cuna porque ya sabían que venía el hijo. Un día, Niamey tuvo que viajar a una zona alejada del reino. Mientras él estuvo afuera, la joven madre tuvo gemelos, un niño de oro y otro de plata. A Coco, envidiosa, tomó a los niños, los puso en una canasta, se los llevó hasta el bosque y los abandonó en el hueco de un tronco. Luego, en la cuna, colocó a 2 sapos. Cuando Niamey volvió, ella misma fue corriendo a recibirlo. Niamey, mi rey, Niamey, ven a conocer a tus hijos. Cuando el rey vio los 2 sapos, quedó horrorizado y enojadísimo. Mandó a matar a esas 2 bestezuelas y condenó a la joven madre a vivir en los confines del reino. Mientras tanto, un leñador caminaba por el bosque y encontró esa canasta en el hueco del árbol. La abrió y se sorprendió ante la belleza de esas 2 criaturas. Él era pobre, pero decidió igual criarlos, llevarlos a su casa y sin decirle nada a nadie de dónde ni cómo los había encontrado. Los niños crecieron sanos, fuertes, bondadosos, generosos, hábiles, y cuando necesitaban algo, el leñador juntaba polvo de oro y de plata que se iba desprendiendo de los cuerpos de esas criaturas, y con ese polvo les compraba todo lo que ellos necesitaban. Fue tanto el polvo que logró juntar que se volvió rico y les compró una hermosa granja a los pequeños. Un día, el leñador quiso que el rey, Niamey, conociera las habilidades de sus hijos. Rey, Niamey, quiero que veas las habilidades gimnásticas de este niño de plata. Y el rey, muy curioso, se acercó. Quedó fascinado cómo esa criatura de plata podía hacer esos movimientos tan gráciles, con tanta perfección. Pero mientras tanto, mientras el niño de plata hacía esa gimnasia, su hermano, el niño de oro, comenzó a cantar una hermosa canción que relataba su historia, la promesa de su madre, la traición de Acoko y la bondad del leñador que los había criado con amor de padre. Niamey comprendió que eran sus hijos y los abrazó y enseguida mandó a que fueran a buscar a la madre. Le pidió a todos que la peinaran con mucho cuidado y que la vistieran con las prendas más bellas. Cuando la reina estuvo frente a él, él le tomó las manos y le pidió perdón por todo el daño que le había ocasionado. Y junto al leñador le contaron la historia. Cuando ella llegó al lugar donde estaban los niños,
Con lágrimas en los ojos corrió a abrazarlos y entre los tres se estrecharon en ese abrazo para compensar tantos años de no haber podido hacerlo. Luego, Niamey mandó a llamar a Coco y la convirtió en una gallina y con total violencia la arrojó desde las nubes hacia la tierra. Cuentan que los hijos del rey siguen hoy en día bañándose en ese río que baja en cascadas hacia el borde del suelo de la tierra, y que en ese agua llega polvo de oro y polvo de plata, y dicen que quien lo encuentra se vuelve rico. ¡Qué Gracias. bueno! Muy lindo. ¡Qué narración hermosa! ¿Cómo se Este, llama? un niñito de oro y otro de plata. Es un cuento tradicional africano. Muy lindo, me encantó. Gracias, gracias. Patricia, gracias, querida. Patricia Acá está. Mer, Sí, acá estoy. Había una vez una mujer que utilizaba sus manos para llevar el pan de cada día a su mesa. Después aparecieron las fábricas y esa mujer se empleó en una de ellas y con sus manos tejía esos hilos, pero notaba que en ese lugar era un lugar gris. Eran como invisibles todas. Entonces un día ella le dijo a otra: ¿te das cuenta que acá somos todas invisibles? Pero ¿sabes una cosa? Tenemos voz. Y ahí empezaron a multiplicarse y a hablar y empezaron a reclamar todas las mujeres por sus derechos a la reducción de una jornada laboral, a igual trabajo, igual salario, pan y rosas, decían. Y esas voces se multiplicaron en distintas ciudades de Estados Unidos: Boston, Chicago, Nueva York. Ellos, cuando las veían, decían: sigan así, que se van a quedar sin trabajo y se van a morir de hambre. Aparte, atrás de todos de sus trabajos, hay un montón de puestos de mujeres que quieren ese lugar. Pero ellas siguieron reclamando por sus derechos laborales. Pan y rosa, igualdad de derechos en trabajo y jornada laboral. Hasta que un día, un 8 de marzo de 1908, en una fábrica textil de Nueva York, fallecieron 129 obreras textiles. Un incendio intencional. Pero a partir de ese suceso, se logró derechos laborales en las mujeres en todo el mundo. Por eso, cada 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer en honor a estas mujeres que lucharon por pan y rosas en nuestras mesas. qué Gracias. lindo, qué lindo. Volviste al cuento ese. Decime cómo se llama. Pan y rosas de Vera Carabajal. De Vera Carvajal. Vera Carvajal. Carvajal. Muy lindo Carvajal. recuerdo, muy lindo recuerdo. Lindo recuerdo y muy Claro, lindo porque en realidad tomado. se conmemora como una fiesta, pero El en realidad 8. no es fiesta. No, no es No, fiesta. es No, una conmemoración, no, no es una Sí, sí. fiesta. claro, por eso. Y Yo este sí puedo decir que cuento, es una fiesta porque nació mi hija mayor. O sea, mi ah, primer bebé nació el 8 de marzo. Está bien. Pero si claro, no es pero fiesta. no se conmemora. Y este cuento, chicas, se lo escuché, me acuerdo, en plena pandemia a una uruguaya, que hace mucho que no la veo, a ver si me ayudan. Una uruguaya que la vi en la Feria del Libro de Buenos Aires, No muy sé. querida.
Sí, bueno, Ah, pero no, una no, no ensalada. sé quién lo puede haber hecho. Sí, Cierto, después, porque venían mucho antes, eran como 3 o 4 las eh, uruguayas. sí, Yo no me pero acuerdo de ninguna ahora. La que vos decís tuvo una ACV, está con un tema ah, de ACV. Ah, ¿te Una sí. acordás el querida, nombre, Susi? sí, estoy, Lorelei, Lorelei, sí, Lorelei, Lorelei, Loreley, Ah, sí. Loreley, decís vos. que la amorosa. vimos Claro. en la Feria del Libro y después yo me la encontré en Córdoba. Sí, Tengo acá Mm, un imán de recuerdo, Ese un día que fue imán de mm, eso. ese día que fue la sí, yo Feria se del la Libro, escuché a ella, te después cuento. después se fue directamente al Rincón de las Artes. sí, sí, me acuerdo, me Sí, acuerdo. sí, Yo me la Lorelei, encontré en la feria del no me libro salía el nombre. y Divina. Lorelei. No no, no, sabía que había amorosa, tenido amorosa. ACV. Sí. Bueno, Sí, sí. qué mala suerte. Mm. Olga, Olga Yagui, gracias, Patri. No, gracias a vos, Tess. Hola, buenas tardes a todas. Hola, Olga. Yo les voy a contar un cuento bastante infantil, pero es muy lindo. Es de Fernando de Bedia, del libro Cuentos del viejito arrugado. Sol estaba como todos los días cuando volvía del cole, jugando en su cuarto, hasta que de pronto sintió. Oye, ¿y eso? Nada de importancia. Siguió jugando. Era un ruido muy extraño. Ella no sabía de dónde venía ni qué era lo que pasaba. Miró debajo de la cama a ver si había algún monstruo, pero no había ningún monstruo. Había unas pelusas que andaban volando y su peluche favorito que estaba ahí con las patitas para arriba, como diciendo, sácame de acá, estoy harto de estas pelusas, sácame de acá. Cuando de pronto de nuevo. Ay, yo no quiero que mi mamá piense que yo soy una miedosa, porque a lo mejor son una de esas cucarachitas voladoras, o a lo mejor es un bicho de estos chupasangre, o a lo mejor es un monstruo que quiere salir debajo de la cama. ¡Mamá! Y a los 2 minutos estaba abrazadita con la mamá, hablándole todo del ruido extraño. Y la mamá fue justo para donde venía el ruido. Corrió la cortina y lo descubrió. Ahí, sobre la baranda del balcón, había un loro. Sí, un loro. Y el loro la miraba con la misma curiosidad que ellas lo miraban a él. Y Sol fue corriendo a buscar una de sus galletas preferidas. Y el loro empezó a caminar por la baranda del balcón con esas patitas chuecas de loro. Iba y venía, iba y venía. La mamá, cuando Sol volvió con la galleta y se la quiso dar al loro, la mamá ya vio las intenciones de Sol, que era quedarse con el loro. Entonces le dijo, acordate que tenés 2 perros y un gato. Y esto no es una veterinaria. Mientras tanto ella decía, cuidado mamá, que no se vuele, que no se vuele. Mientras tanto el loro seguía caminando por la baranda y repitiendo siempre lo mismo. Socorro, socorro, me caí, socorro, me caí. Lo revisaron a ver si tenía algo lastimado, abajo de las alitas, las patitas. No tenía nada, estaba sanito. Mientras tanto, la mamá
pensó, este loro no se habrá volado de la casa de enfrente, de la casa del viejito arrugado. Sí, muy seguramente. Vení, Sol, vamos rápido, vamos a la casa del viejito arrugado. Tenían que cruzar la calle porque el loro se había puesto sobre el balcón de la casa de enfrente. De allí estaba repitiendo otra vez siempre lo mismo. Socorro, socorro, ayúdenme, me caí, socorro. Bueno, llegaron y por abajo de la puerta del viejito arrugado se escuchaba una voz muy, muy suavecita que apenas si se escuchaba. Socorro, ayúdenme, me caí. Socorro, ayúdenme, me caí. Menos mal que la vecina chusmona tenía la llave y pudieron entrar. El viejito arrugado estaba caído debajo, al costado de la cama. Lo levantaron, lo curaron, lo arreglaron y el loro seguía andando por todo el lugar y repetía siempre lo mismo. Socorro, socorro, me caí, ayúdame, socorro. El loro, el loro había volado para pedir ayuda. Muy bueno, muy No, no, pero bueno. no terminó. Ah, Y el viejito arrugado lo curaron, lo arreglaron. Y el loro, me confundí todo. Se hicieron tan amigos que el viejito arrugado le manda todos los días un regalito a Sol y a la mamá. Y, y el loro no se olvida. El loro va todos los días a la casa de Sol a buscar su galleta preferida. Y la casa de Sol no es una veterinaria, pero casi. Casi. el viejito arrugado de Fernando de Bedia. Muy lindo. Sí, Me encantó. Es muy lindo para contar en una escuela, muy lindo. sí, Cristina, para chicos. sí, muchas gracias. Cristina, Hola, hola, ¿cómo les va? muy bien. Damas y y un solo caballero. Sí, No tiene título. La conciencia del fuego apagó la de la tierra. Mi visión del mundo se resuelve en un adiós dudoso, en un prometedor nunca. Culpa por haberme ilusionado con el presunto poder del lenguaje. Todo es un interior. Por tanto, el poema es incapaz de aludir hasta a las sombras más visibles y menos traidoras. Hablar es comentar lo que place o disgusta. Lenguaje visceral, constatador de los fantasmas de las apariencias. Escribir no es más lo mío. Con solo nombrar alcoholes temibles, yo me embriagaba. Ahora, lo peor es ahora, no el miedo a un desastre futuro, sino la de algún modo voluptuosa constatación del presente, infuso de presencias desmoronadas y hostiles. Ya no es eficaz para mí el lenguaje que le dé de unos extraños, tan extranjera, tan sin patria, sin lengua natal. Los que decían, y era nuestra herencia una red de agujeros, hablaban, al menos en plural. Yo hablo desde mí, si bien mi herida no dejará de coincidir con la de alguna otra supliciada que algún día me leerá con fervor por haber logrado yo decir que no puedo decir nada.
8 de agosto de 1971, Alejandra Pizarnik. Vamos a ver qué le ponemos. Alejandra Pizarnik. ¿Y cómo le ponemos de título? La conciencia del fuego. Está bien, muy lindo. Bueno, gracias. Alicia, Al hermoso. contrario, gracias a ustedes y me encanta verlos. Alicia, tenemos 5 minutos, Alicia. Sí, sí, es un poema corto, No importa. se llama Verano, de la uruguaya Ida Vitale, con B corta. Escúchame, ¿cómo se llama? Verano se llama el Ah, poema verano, no te había escuchado. Gracias. y la Marce. autora es Sí, Ida Vitale. ya lo puse. Todo es azul, lo que no es verde, y arde. Por el fuego, la naturaleza se renueva completamente. En este aceite grave del verano, cae el que pesa el vuelo de los pájaros y blasfema del pájaro sin vuelo. Cae la excrescencia verbal, la agorería, el trofeo, la joya sobre la vieja piel de siempre. Quien se sienta a la orilla de las cosas, resplandece de cosas sin orilla. Gracias. Qué lindo, muy lindo. Hermoso. Gracias. Bueno, salimos y volvemos a entrar porque tenemos que narrar.